Bienvenidos a Spoiler Crypto, soy Yara y estas son las principales noticias del día de hoy. Bitcoin cae tras nueva subida de intereses de una Fed implacable. Nayib Bukele critica fuertemente a la ONU por defender a Bitcoin. Apuesta por Bitcoin de MicroStrategy crece a $1.5 mil millones, pero sus acciones bajan. La sonda de inflación de Bitcoin toma un nuevo giro, Tether en la mira. Max Keiser critica a Ethereum como un esquema Ponzi centralizado. CEO de JP Morgan califica las criptomonedas de que esquemas Ponzi descentralizados. Cámara de Comercio Digital obtiene la aprobación para unirse a la demanda SEC versus Ripple. Bitcoin cae tras nueva subida de intereses de una Fed implacable. El precio de Bitcoin cayó bruscamente tras el anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos de que subiría los tipos de interés en 75 puntos básicos para combatir la altísima inflación. La mayor criptomoneda por capitalización bursátil cayó por debajo de los $19,000 tras el anuncio, antes de recuperarse en medio de la volatilidad generalizada del mercado. Ahora cotiza a unos $19,039, con un descenso del 1% en la última hora. Bitcoin también ha bajado aproximadamente un 5,7% en los últimos 7 días. Los analistas del mercado esperaban que la Fed volviera a subir los tipos de interés hoy, esta vez entre 75 y 100 puntos básicos. El Bitcoin, otras criptodivisas y las acciones parecen haber descontado estas expectativas esta semana, aunque eso no ha impedido que los traders, temerosos, vendieran hoy a la baja. Las acciones también cayeron tras la noticia, con el Dow Jones y el S&P 500 cediendo aproximadamente un 0,70% en el momento de edición de esta noticia. Los bancos centrales, no solo la Reserva Federal, han subido los tipos de interés para controlar la subida de los precios. La Fed ha sido particularmente agresiva en su enfoque porque la inflación en los Estados Unidos está en un máximo de 4 décadas, lo que lleva a los inversores a buscar refugios seguros como el dólar estadounidense y a evitar los activos de riesgo como las acciones y las criptomonedas. De hecho, el Bitcoin ha cotizado este año como una acción tecnológica, según los datos de Arcan Research. También ha recibido una paliza. Actualmente está un 70% por debajo de su máximo histórico de noviembre de 2021, de $69,044. Mientras tanto, el dólar ha estado subiendo de forma constante y hoy no ha sido una excepción. Antes de que hablara el presidente de la Fed, Jerome Powell, ya había tocado un nuevo máximo de 2 décadas, en parte impulsado por la decisión del presidente ruso Vladimir Putin de subir la apuesta en Ucrania al enviar nuevas tropas. Edward Moya, analista de mercado senior de Oanda para las Américas, dijo al portal web Decrypt que era un entorno de mercado preocupante, pero que había luz al final del túnel. Creo que, en su mayor parte, gran parte de Wall Street espera que la Fed siga comprometida con la lucha contra la inflación, lo que es difícil para los activos de riesgo, como las criptomonedas, dijo. Es un enfoque de esperar y ver. Los inversores a largo plazo siguen comprometidos con las criptomonedas y no se verán afectados por la decisión de hoy. Están anticipando que las criptomonedas cotizarán por sus propios fundamentos, eventualmente, no como las acciones tecnológicas, añadió. El analista Darius Seat, de la firma de inversión en criptomonedas QCP Capital, con sede en Singapur, dijo a Decrypt que, aunque el Bitcoin ha estado cotizando como activo de riesgo macro, podría romper esa correlación en el futuro. Ethereum, el segundo mayor activo digital, no lo hizo mucho mejor después de la decisión política de la Fed. El activo ha bajado un 1% en las últimas 24 horas, cotizando a $1,328. El activo, que a pesar de haber completado la semana pasada una esperada y muy publicitada transición a una blockchain de prueba de apuestas, ha luchado por ganar impulso. En los últimos 7 días, su precio ha bajado un 15%. Nayib Bukele critica fuertemente a la ONU por defender a Bitcoin. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tuvo la oportunidad de realizar un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, este 20 de septiembre. En su intervención volvió a criticar fuertemente al formato de la ONU y de las superpotencias. De acuerdo a reportes del medio BeIn Crypto, el Ejecutivo Nacional, Nayib Bukele,
destacó por medio de su discurso en la ONU cuáles considera que han sido los avances más notorios de El Salvador, por lo que se encargó de resaltar que en poquísimo tiempo, su país ha pasado de ser, literalmente, el país más peligroso del mundo, a estar en camino a ser el país más seguro de América. Asimismo, Bukele sacó a relucir el incremento turístico que ha tenido el país, el cual atribuye directamente a la legalización de Bitcoin. En esa misma línea, Bukele indicó que cualquiera que vaya a El Salvador encontrará las mejores playas para surfear del mundo, volcanes por todas partes y un café increíble. Y eso no es todo, también no podrán caminar con paz y tranquilidad por cualquier rincón del país y especialmente encontrará un pueblo unido luchando por su libertad. Pese a que no se refirió específicamente al tema, el mandatario hizo referencia a los acontecimientos, como el ranking de El Salvador siendo el país con el turismo más resiliente en toda Latinoamérica y el Caribe luego de la pandemia del COVID-19. Todo esto gracias a Bitcoin. Otro avance fue el anuncio efectuado por la ministra de Turismo de El Salvador, quien había revelado los buenos resultados de los planes con la criptomoneda. En su momento, destacó el importante papel que tuvo Bitcoin, BTC, en el turismo de la nación. También pudo hacer referencia a los proyectos de inversión realizados en la comunidad de El Zonte. Con todo esto, se dio la tarea de recalcar el aspecto de libertad financiera que en el país pasamos de ser un país para muchos, desconocido, y los que lo conocían por las pandillas, por los muertos, por la violencia, por la guerra, pasamos de eso a ser un país conocido por sus playas, por el surf, por sus volcanes, por su libertad financiera, por su buen gobierno y por haber acabado con el crimen organizado. En base a todo lo expuesto, Bukele aprovechó de criticar en su discurso a los países poderosos o superpotencias, a los cuales dijo que, para ser libres es requisito indispensable que los poderosos respeten la libertad de su nación. Por otro lado, ofreció su apoyo y amistad a otros pueblos del mundo que, como el mío, quieren construir su propio camino con libertad. Lo más curioso de la participación de Bukele es la queja que hizo hacia el sistema de las Naciones Unidas, tachándolo como un formato obsoleto. Sin embargo, aseguró que había vuelto porque tal vez el esfuerzo sirviera de algo, tal vez aún sirva de algo, entre muchas otras cosas, para que este representante de este pequeño país, el más pequeño del continente americano, humildemente les recuerde que estas Naciones Unidas no se crearon para dividir, para destruir o para someter, sino para relacionarnos, para trabajar juntos, para construir una mejor comunidad de países y para buscar soluciones a los problemas del mundo. Hace 3 años estuve aquí, en este mismo podio de las Naciones Unidas. En ese tiempo les dije que este formato era obsoleto, y 3 años después nos damos cuenta que lo es aún más. Por último, Bukele añadió que llegó a pararse en el podio, en un formato en el que ya no cree, para decir algo que a lo mejor no cambiará la forma en la que los países poderosos ven a los demás. Pero tal vez pueda cambiar la forma en que los países en vías de desarrollo se ven a ellos mismos. Apuesta por Bitcoin de MicroStrategy crece a $1.5 mil millones, pero sus acciones bajan. MicroStrategy apareció en los titulares el martes, después de anunciar que había adquirido 301 bitcoins adicionales, durante una fuerte caída en el precio, sin inmutarse por la agitación del mercado en curso. La compañía de software fundada por el alcista de Bitcoin, Michael Saylor, ha desembolsado $6 millones americanos por la compra, lo que la convierte en el mayor tenedor corporativo de la criptografía, según un archivo de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC. Sin embargo, no pareció proporcionar un impulso a las acciones de la compañía, ya que cayeron un 6% en la campana de apertura del martes luego de la divulgación de la compra de Saylor. Las acciones de MicroStrategy, en el indicador Nasdaq MSTR, cayeron de 200 a 193.72 USD. Desde entonces, MicroStrategy ha recuperado algunas de las pérdidas y ahora vuelve a cotizar al precio de $200 americanos. Las acciones de MicroStrategy se están desplomando más rápido que el precio de la criptomoneda, al igual que superó el aumento de Bitcoin en el año anterior. Durante un punto en enero, cayó hasta un 30% en 2 días. El desarrollador del software de análisis ha aprovechado recientemente cualquier caída en el precio de Bitcoin para aumentar sus tenencias de la criptomoneda más negociada del mundo. Al momento de edición de esta noticia,
Bitcoin se cotiza a $19.235 americanos, un 3.5% menos en los últimos 7 días, según muestran los datos de CoinGecko el día de ayer miércoles, 21 de septiembre. Ethereum, la principal altcoin, también estuvo en la lectura, cotizando a $1.328 americanos, y un 16% menos durante la última semana. MicroStrategy dijo a principios de este mes que había llegado a un acuerdo con Cowen y Co. para vender hasta $500 millones americanos en acciones ordinarias de clase A, lo que implica que parte de las ganancias se utilizarán para comprar Bitcoin adicional. Ahora, con el comercio de Bitcoin a $19.138 americanos. En el momento de la adquisición, las tenencias de criptomonedas de la compañía ahora están valoradas en algo más de 2.48 mil millones USD. Esto representa una pérdida no realizada de más de 1.5 mil millones USD, debido a una venta masiva en los criptomercados y una decisión contable desfavorable de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. La empresa ha estado operando bajo presión. Saylor, que saltó a la fama en el mundo de Bitcoin después de implementar una estrategia de acumulación de BTC en 2020, renunció posteriormente como director ejecutivo. Mi enfoque principal es la defensa y educación de Bitcoin, como con el Consejo de Minería de Bitcoin, además de ser un representante y enviado de la comunidad mundial de Bitcoin, afirmó durante la llamada de ganancias del segundo trimestre de 2022 de la compañía el mes pasado. El graduado del MIT ahora ocupa el cargo de presidente ejecutivo, lo que, según él, le permite concentrarse más en las preocupaciones comerciales relacionadas con Bitcoin. A pesar de la especulación generalizada de que la reciente caída en el valor de Bitcoin estuvo detrás de la transición, lo que habría resultado en una pérdida significativa no realizada para MicroStrategy, Saylor ha negado que este fuera el caso. La sonda de inflación de Bitcoin toma un nuevo giro, Tether en la mira. USDT parece haber vuelto a golpear las rocas. En un nuevo desarrollo, un tribunal de Nueva York ha ordenado a Tether para proporcionar sus registros financieros, para demostrar su inocencia en un caso que costó a los comerciantes de criptomonedas más de $1 billón. En 2019, varios comerciantes de criptomonedas se unieron y enjuiciaron a Tether y el criptointercambio Bitfinex, su empresa asociada, con acusaciones del mercado por manipulación. La empresa fue acusada de inflar el Bitcoin, precio para su propio beneficio. Anteriormente, Tether había esperado evitar que la corte produjera tal sentencia. En su defensa, la empresa dijo que el tribunal debería rechazar la solicitud de los demandantes, porque era demasiado exagerada y no estaba relacionada con sus reclamos. Sin embargo, parecía que la honorable juez Catherine Fale no estaba a favor de las conversaciones de defensa, y dio el visto bueno. El fallo significaba que Tether debía proporcionar todas sus cuentas en los intercambios, incluidos Poloniex, Bittrex y Bitfinex. La juez dijo, la Corte está de acuerdo en que estos problemas deberían haberse resuelto en una fecha anterior. Pero no culpará completamente a los demandantes, cuando ambas partes sabían que había desacuerdo. Sin embargo, aún no ha habido una respuesta pública del equipo de Tether con respecto al caso. Más aún, era poco probable que su equipo de defensa volviera a contradecir la sentencia, ya que había presentado una refutación anteriormente. Max Keiser critica a Ethereum como un esquema Ponzi centralizado. Uno de los defensores más vocales de Bitcoin, Max Keiser, una vez más criticó a Ethereum, a raíz de la muy esperada actualización de la segunda criptografía más grande del mundo, por valor de mercado. El presentador de noticias de Kitco y productor, David Lin, acudieron a Twitter para señalar que el suministro de Ether ha seguido creciendo a pesar de la transición reciente, desde la prueba de trabajo hasta un protocolo de prueba de participación, que es más rápida y que consume menos energía. Se suponía que la actualización Merge llevaría la inflación neta a cero. Sin embargo, este no ha sido el caso. El cambio en el suministro de Ether se volvió positivo, arrojando agua fría sobre la narrativa del dinero de ultrasonido, debido a un estado deflacionario que los entusiastas imaginaron después de la fusión. Según Lin afirma, que se suponía que el suministro circulante de Ethereum tendría un tope de 120.6 millones de ETH desde el día de la actualización, pero desde entonces ha superado los 122 millones de ETH. Todo esto plantea la pregunta, ¿la fusión no cumplió sus promesas?
Max Keiser, crítico de Ethereum desde hace mucho tiempo, sugiere que fracasó. Keiser agregó sus 2 centavos en respuesta a Lin, alegando que se está vendiendo más FOMO en el mercado. Continuó llamando a Ethereum un esquema Ponzi centralizado e inútil. Vale la pena tener en cuenta que el aumento del suministro de Ether, a pesar del cambio a POS, se deriva de tarifas de transacción más bajas. Los datos muestran que el suministro de Ether ha crecido en 4.278.88 ETH desde que se inició la fusión hace 5 días. Esto sigue siendo considerablemente más bajo que el ETH distribuido diariamente a los mineros y validadores antes de la actualización. Si bien el suministro de Ethereum continuó expandiéndose después de la fusión, la tasa de emisión del token disminuyó significativamente. CEO de JP Morgan califica las criptomonedas de que esquemas Ponzi descentralizados. Mientras testificaba ante los legisladores de Estados Unidos, el CEO de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, se refirió a sí mismo como un gran escéptico de los tokens de criptomonedas que llaman moneda como Bitcoin, tachándolos de que esquemas Ponzi descentralizados. A Dimon se le preguntó qué le impide ser más activo en el espacio de las criptomonedas durante una audiencia de supervisión celebrada por el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el miércoles. A pesar de las opiniones de Dimon sobre el espacio de las criptomonedas, JP Morgan ha estado incursionando en el espacio de la tecnología blockchain. El gigante financiero lanzó su propia stablecoin, JPM Coin, en octubre de 2020, la primera criptomoneda respaldada por un banco estadounidense, cuyo objetivo era aumentar la eficiencia de la liquidación. Una semana después de lanzar la moneda, el banco puso en marcha una nueva división de negocio, dedicada a la tecnología blockchain llamada Anix. Desde entonces, la plataforma Anix ha sido utilizada por grandes clientes institucionales para realizar pagos globales las 24 horas del día. JP Morgan también se convirtió en el primer gran banco del metaverso, tras la apertura de su sala virtual en el mundo basado en la blockchain de Decentraland en febrero. Este movimiento se produjo tras un informe publicado por la empresa, que se refería al metaverso como una oportunidad de $1.000 millones americanos. JP Morgan ha estado contratando nuevo personal para impulsar el espacio de blockchain y criptomonedas. Anunció el 9 de septiembre que contrató al ex ejecutivo de Microsoft, Taryn Campton, para ser su principal ejecutivo de pagos. Se espera que Campton ayude a JP Morgan a explorar la tecnología blockchain, ya que su biografía en LinkedIn muestra que ha trabajado en métodos de pago relacionados con las criptomonedas. Durante la audiencia, los legisladores también preguntaron a otros altos directivos de bancos estadounidenses si tenían planes para financiar la minería de criptomonedas. La CEO de Citigroup, Jane Fraser, el CEO de Bank of America, Brian Moynihan, y el CEO de Wells Fargo, Charles Scharf, sugirieron que sus bancos no tenían intención de hacerlo. Cámara de Comercio Digital obtiene la aprobación para unirse a la demanda SEC versus Ripple. Un grupo de defensa de las criptomonedas de los Estados Unidos, la Cámara de Comercio Digital, CDC, recibió la aprobación del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para participar como amicus curiae en el caso de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, SEC, contra Ripple Labs. El estatus de amigo de la Corte y les permite ayudar a una Corte proporcionando información, experiencia o conocimiento. La jueza Analisa Torres firmó una orden el 21 de septiembre. El CDC presentará su escrito antes del 26 de septiembre. Mientras explicaba su interés en el caso, el equipo legal de CDC enfatizó las consecuencias de gran alcance de la decisión judicial, a saber, si la ley aplicable a la transacción de valores se distingue adecuadamente de la aplicable a las transacciones secundarias. El caso se abrió en 2020 cuando la SEC alegó que Ripple y sus ejecutivos Brad Garlinghouse y Christian Larsen vendieron XRP como valores no registrados por valor de más de $1.380 millones. El resultado de este caso podría determinar si XRP es un valor. Si el juez falla a favor de la SEC, podría ser el precedente que la comisión necesita para emprender acciones legales contra otros proyectos criptográficos que vendieron tokens de manera similar a Ripple. En respuesta a la solicitud de los CDC para un estado de amicus curiae, la SEC ha solicitado al tribunal que conceda tiempo y páginas adicionales, si se permiten más escritos de amicus curiae. Ripple se opuso a la demanda de la SEC,
calificándola de otro intento de retrasar aún más la resolución de este caso. En julio, la SEC intentó revocar el estatus de Famisi Curiae de los titulares de XRP, pero la jueza Analisa Torres desestimó la solicitud. Estos son los titulares del momento. No olvides regalarnos un clic en el botón me gusta, dejarnos un mensaje en la caja de comentarios con tu opinión, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para notificarte de nuevas noticias. Hasta luego.